pasamos a la siguiente ponencia. El profesor Jorge Malen, que es catedrático del Departamento de Derecho y Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 1974, y ha sido profesor de esta universidad de Córdoba, Argentina, pero en el año 76 ya se nos viene a España y ya digamos que es un arge español, ¿no? Más que argentino. Entre 1981 y 1990 es profesor titular del área de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde fue profesor titular hasta 1990, fecha en la que, digamos, pasó a la Universidad Pompeu Fabra, de donde ahora es catedrático, ¿no? Él, bueno, pues también suele impartir en la Universidad Nacional de Córdoba cursos habitualmente, así como en México, Colombia, etcétera, etcétera. Las líneas de investigación del profesor Malen pues son del ámbito de la teoría de la ética jurídica, de la ética pública, de la corrupción, del análisis del poder judicial. Yo voy a dar simplemente tres datos de 3 libros y un artículo que yo utilizo siempre en mis clases, ¿no? En los libros, la corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, el error judicial y la formación de los jueces, y globalización, comercio internacional y corrupción. De manera que los temas de corrupción y transparencia pues siempre han sido objeto de análisis. Y el artículo que yo os invito desde luego a leer, también los libros por supuesto, es este artículo tan, bueno, impactante cuando salió y tan utilizado en las clases, ¿no?, de teoría del derecho. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?, ¿no? Es un artículo que suscita mucho el debate. En fin, Jorge, muchas gracias por venir a esta facultad y tienes pues como 40 minutos para que tengamos un posible debate de unos 15 minutos antes del descanso. Dale. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar, decano, por la invitación. La única explicación que hay de por qué estoy aquí es porque Juan Ramón de Páramo y yo somos muy buenos amigos desde hace muchísimo tiempo. Así es que muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar sobre las relaciones posibles entre la ética y la política. Lo voy a hacer en forma de tesis para que después podamos discutir. Y lo primero que quiero decir es que no es fácil establecer cuáles son o deben ser realmente las relaciones existentes entre las éticas y la política. Y no solo por razones definicionales, ya que no siempre está claro qué se entiende por ética y qué acciones comprende la política. Y si uno analiza históricamente, esto se complica un poco más porque las respuestas a las relaciones sobre la ética y la política han sido diferentes y contradictorios. Y si ustedes quieren agregar un poco más de dificultad a la comprensión de esta relación, ha de entender que la política supone siempre medidas que influenciarán sobre las personas y sobre la acción de los terceros y que influenciarán utilizando mecanismos estatales casi siempre. Y utilizar mecanismos estatales supone hacer uso del monopolio de la violencia social, es decir, utilizar el Estado supone hacer uso de la fuerza estatal. Y cada vez que usamos la fuerza, estas acciones deben ser justificadas. Así que no hay ningún modo de justificar la violencia, el uso de la violencia estatal, el uso de la fuerza estatal. Y esto parece ser algo que la política es muy importante, sin justificar. Las relaciones, ahora bien, históricamente, las relaciones entre la ética y la política se han movido entre dos posiciones claramente enfrentadas. En un extremo están quienes sostienen que comprometerse en actividades políticas implica siempre ensuciarse las manos y supone estar dispuesto a actuar de un modo inmoral con tal de conseguir los objetivos deseados. Inmiscuirse en la política, dicen algunos, es hacer un pacto con el diablo.
y esta es una forma clásica de presentar a aquellos que dicen que tiene que haber una separación sustancial entre ética y política. Política y ética no serían conceptos que casaran armoniosamente. Esta es una posición. La otra posición, por el contrario, en el otro extremo, hay quienes piensan que la acción política debe ser necesariamente moral, ya que su razón de ser es servir a los demás, a los conciudadanos. La política sería una parte de la acción moral. Y estas son las dos posiciones. Un ejemplo de la primera posición puede ser ilustrada con el siguiente pasaje de Nicolás de Maquiavelo, quien en el siglo XVI sostenía, ¿y qué decía Maquiavelo? Y cito, una persona que siempre quisiera lo bueno, fatalmente fracasaría en medio de tantas personas que no son buenas, fatalmente fracasaría. Por lo tanto, un soberano que desee imponerse tiene que educarse a fin de tener la capacidad de no actuar exclusivamente de acuerdo a las leyes morales y saber hacer uso o no de ellas según lo que requiera la necesidad. Esta es la posición Maquiavelo. Si uno quiere triunfar en política, no tiene que ser moral. Un ejemplo ahora de la segunda posición puede ser expuesto, como ya se dijo, por Aristóteles. ¿Y Aristóteles qué decía? Y puesto que la política se sirve de la demás ciencia y prescribe además qué no se debe hacer y qué se debe evitar, el fin incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades. Fin de la cita. ¿Qué dice Aristóteles? La única manera de hacer política es hacer el bien. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Con Maquiavelo o con Aristóteles? Y esta es la discusión filosófica que hay detrás de todo lo que yo voy a decir. En lo que sigue, prestaré preferente atención a la primera posición. Me interesa más Maquiavelo que Aristóteles. Y solo volveré sobre la idea de que la práctica política debe estar moralmente justificada al final de mi exposición. Ahora bien, si se hace una lectura somera a Maquiavelo, se observará que establece una distinción entre dos conceptos de bondad o de bueno diferenciados, ¿no? La bondad técnica por un lado y la bondad moral por el otro. Y entonces, ahora, si se quiere ser un buen político desde el punto de vista técnico, esto es, acrecentar o mantener el poder y conseguir los objetivos propuestos, no siempre se ha de seguir los criterios impuestos por la bondad moral. Y eso es lo que dice Aristóteles. Si usted quiere ser un buen político, en el sentido que quiere mantener el poder y quiere alcanzar los objetivos, usted no puede ser una buena persona. Esto es lo que dice Maquiavelo. Y ahora uno pregunta, ¿qué es esto de la bondad técnica? La bondad técnica viene determinada por reglas técnicas. Esto se enseña en todas las facultades de Derecho. Estas vinculan, las reglas técnicas, medios con fines. Nos indica cuáles son los mecanismos o medios adecuados para alcanzar los objetivos perseguidos. Las reglas técnicas evidencian la racionalidad técnica. Así que si ahora quiero ser racional, tengo que seguir reglas técnicas. Esto es, si quiero ser racional, yo tengo que utilizar los medios adecuados para alcanzar los fines deseados. Una acción será racional si es apta para lograr lo que se propone. Esto es apto tanto para la política como fuera de ella. Según Maquiavelo, el político deberá mentir, engañar, corromper o utilizar incluso la violencia institucional que le permite el Estado, si esto es condición necesaria o suficiente para lograr los fines políticos deseados. Dicho más brevemente, el fin perseguido justifica los medios empleados para conseguirlo.
De forma más simple, el fin justifica los medios. Y ahora uno podría preguntarse cuáles son los fines de la política. Los fines de la acción política tampoco están muy claros, ni siquiera en una democracia. En ocasiones, la acción política puede estar guiada para alcanzar bienes públicos, como la defensa nacional, por ejemplo, que se disfrutan por todos de una manera indivisible o por lo que genéricamente se denomina el bien común. Hay muchos que dicen, mire, el objetivo de la política, ¿qué es? Alcanzar el bien común. En otras ocasiones, en cambio, los objetivos de la política pueden estar dirigidos a satisfacer intereses particulares. El objeto de la política es distribuir cargos y beneficios sociales y no siempre se puede o se quiere evitar que en esa distribución de cargos y beneficios políticos haya ganadores y perdedores. Así es que tampoco idealicemos la política, porque la política tiene que ver con distribución de cargas sociales y de beneficios sociales, y a veces en esta distribución hay ganadores y perdedores. Y alguien podría decir, ¿y esto siempre se tiene que hacer de forma igualitaria? Y la respuesta es no. La redistribución desigual de la riqueza mediante mecanismos políticos no tiene por qué tener una finalidad necesariamente espuria. Nada hay en contra de esa redistribución si favorece a los más desaventajados, por ejemplo, en detrimento de los que más poseen. En una sociedad socialmente heterogénea, con fuertes desigualdades económicas y donde la brecha entre ricos y pobres no solo es importante, sino que tiende a ensancharse cada vez más, como sucede en España, por ejemplo, tratar a todos por igual puede ser absolutamente injusto. Y yo no veo por qué voy a tratar como igual, desde el punto de vista de la acción política estatal, al hijo de la presidenta del Banco de Santander que al hijo de un desocupado. No veo por qué. Tratarlos por igual sería absolutamente injusto. Pero no todos los casos la acción política está dirigida en causar los esfuerzos sociales en pos del bien común o a satisfacer las necesidades de los que más sufren carencias de todo tipo. En ocasiones, la estrategia política se diseña para beneficiar a los poderosos, a quienes participan de la propia ideología o incluso a quienes forman una facción dentro del propio partido en el que se milita. La particularización de la acción política en provecho de unos pocos privilegiados ocurre también en una democracia. Y si ustedes quieren una institución que hace esto todos los días, piensen en los lobbies, que particularizan la acción política en beneficio de grupos determinados, generalmente los que pueden pagar, que son los poderosos. Y alguien diría, ¿y esto ocurre en una democracia? Sí, ocurre en una democracia. ¿Y qué es la democracia? Y yo diría que es el único sistema político que cuenta las cabezas en vez de cortarlas. Probablemente la superioridad de la democracia es que cuenta las cabezas. Los otros sistemas cortan las cabezas. Con este objetivo implementa y debe respetar el principio de la mayoría. Dicho principio supone que las decisiones deben tomarse siguiendo la regla de la mayoría dentro del respeto por los derechos humanos. Así que yo distingo regla de mayoría de principio de mayoría. Y el principio de la mayoría dice que, 1, respeto absoluto por los derechos humanos. 2, 51% es el que manda. Pero en las democracias modernas, en estados nutridos con millones de habitantes, la democracia directa como único sistema de funcionamiento parece inviable. Por esa y otras razones se ha establecido la democracia indirecta. El pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y por eso, para buscar elegir representantes, se han creado instituciones como los partidos políticos. Y por eso democracia sin partidos políticos suena muy raro, muy raro. Los partidos políticos se constituyen en el principal actor político en las democracias contemporáneas. No es que sea el único actor político. Piénsese, por ejemplo,
en los sindicatos, en las asociaciones de empresarias, etc. Pero sí son actores necesarios y tal vez suficientes en una democracia moderna y representativa. Y esto es muy importante porque la posibilidad de los ciudadanos de presentarse a la elección política y de participar fuera de los partidos políticos sin apoyo estructural de los mismos y sin los recursos económicos de los mismos es prácticamente inviable. O hacemos acción política fundamentalmente, no exclusivamente, a través de los partidos, o no tendremos ninguna posibilidad de éxito. ¿Y qué necesitan los partidos políticos para funcionar? Y yo diría dinero. Partidos políticos que funcionen solo con voluntariado y buenas intenciones no tienen ninguna posibilidad de éxito. Repito, ninguna posibilidad de éxito. Así que requieren dinero. Esta necesidad de dinero se ha acrecentado hasta límites insospechados en los últimos tiempos. Esto se debe a varias causas. Un incremento notable de los gastos electorales motivados por el alta de los costes de la propaganda electoral en los medios de comunicación. La necesidad de contar con opiniones expertas que contribuyan a una toma de decisión técnicamente aceptable. La disminución en algunos casos de diversas aportaciones personales o la falta de militancia de las personas en los partidos hacen que esto requieran de un funcionariado dentro del partido para poder trabajar. Puedo agregar más causas, pero lo que quiero poner de manifiesto es que los partidos necesitan cada vez más dinero. Y entonces acá empiezan a aparecer ya algunos problemas para vincular la acción política en democracia que se va a hacer a través de los partidos con la ética. Primera cuestión que quería poner de manifiesto. Por otra parte, el Estado es uno de los agentes económicos más importantes de un país, tanto en su calidad de productor como de consumidor de bienes y servicios. Los montos presupuestados suelen ser ingentes y no siempre fáciles de controlar. Por esos motivos, las empresas están ávidas por contratar con el Estado a través de los agentes gubernamentales. Y en ese sentido se produce una colisión entre intereses públicos e intereses privados. Y si yo le pregunto en España, ¿cuál es el principal agente económico de este país? Nadie dudaría en decir que es el Estado español. Nadie. Y entonces, ¿qué quieren los empresarios? Hacer negocios como el Estado. Y acá ya empezamos a tener muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque parece ser un hecho indudable que cuando los políticos necesitan dinero desesperadamente y el dinero busca tener influencia política también de un modo desesperado, la política y el dinero no pueden mantenerse alejados la una de la otra durante muchos tiempos. La compra de voluntad política por quienes detentan el poder económico y la búsqueda de medios financieros para alcanzar, mantener o acrecentar el poder político no es un dato nuevo. Ha sido siempre una constante histórica. Y hay muchas formas de comprar voluntad política y hay muchas formas de beneficiar a los empresarios amigos. Para darle un dato, en la campaña electoral de Nixon nombró embajadores a quien habían aportado $25.000 a la campaña. $25.000 son unos 20.000 euros, tampoco es tanto. Así que si ustedes querían ser embajadores, aportaban $25.000 y lo nombraban embajador. ¿Eso qué quiere decir? Que la compra de cargos públicos es relativamente barata según dónde nos movamos. Si bien es cierto que esta relación ahora entre el dinero y la ética no es nueva, en las últimas décadas el efecto polucionante del dinero sobre el proceso político se ha manifestado con una mayor virulencia. Los sectores financieros, las grandes empresas multinacionales y los centros de poder internacionales
parecen haber cooptado a los principales agentes políticos que satisfacen las necesidades de recursos económicos para sí o para su partido a través de mecanismos reñidos por la ley y de las más elementales normas éticas. No es ajeno a todo ello los numerosos y constantes casos de corrupción y escándalo político que han azotado prácticamente a la totalidad de los países democráticos. Y uno se puede preguntar, entonces, si uno pregunta cómo va la línea argumental, yo diría, me ha preocupado mucho esta relación de la distinción entre lo bueno técnico y lo bueno moral. Primera cuestión. Segunda cuestión. Según Maquiavelo, para ser bueno técnico en la política, para ser un buen político desde el punto de vista técnico, que es acrecentar el poder, hace falta ser una mala persona, estar dispuesto a mentir, corromper, etc. Yo diría, 3, ¿qué pasa en una democracia? En una democracia los agentes centrales son los partidos, y los partidos necesitan mucho dinero para funcionar. Y 4, la pregunta es, si es una exigencia técnica requerir dinero para el funcionamiento, porque si no, no podemos funcionar, entonces la pregunta es cómo conseguimos ese dinero. Y 4, parece que la corrupción es un modo en que los partidos tienen para conseguir dinero. Y ahora voy a prestar atención a la corrupción para saber si Maquiavelo tenía alguna razón. La corrupción se muestra aquí como un mecanismo idóneo para que el poder político consiga dinero que le permita mantener o acrecentar el poder, y el poder económico lo utiliza para maximizar sus ganancias actuando parasitariamente en el mercado. ¿Y por qué esto es así? Porque la corrupción es un modo de actuar, un instrumento, una herramienta que permite alcanzar determinados objetivos de otra manera inalcanzables o más costosos. En ese sentido, su práctica responde a una decisión racional por parte de los corruptos. Es decir, que cuando uno corrompe, lo hace porque la corrupción es racional. Supone, de ese modo, que la corrupción se usa siguiendo reglas técnicas. Si la corrupción es necesaria o suficiente para lograr un contrato público, para obtener un puesto de trabajo, para alcanzar una recalificación inmobiliaria o para amañar el resultado de una competición, entonces hay que corromper. La corrupción se transforma así en una acción instrumental exitosa para lograr aquellos propósitos políticos, económicos o sociales perseguidos. Y esto también es importante. El corrupto no es un irracional. Usa un mecanismo que está a su alcance para alcanzar aquellos objetivos que de otra manera no alcanzaría o sería más caro. Y si alguien me pregunta, eso no puede ser, yo digo, esto explica que en el mundo el coste de la corrupción, estimada por Naciones Unidas para el año 2014, fuera de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Y esto va en aumento. Y uno podría decir, ¿y qué es esto de la corrupción? Porque se habla mucho de corrupción y no definimos bien la corrupción. Y yo diría, una acción es corrupta si satisface las siguientes condiciones. 1, implica siempre la violación de un deber institucional, siempre. Así es que la corrupción es parasitaria de un sistema de normas. 2, la corrupción, ¿para qué se hace? Para obtener un beneficio, que no necesariamente tiene que ser económico. Puede ser político, puede ser sexual, etc. 3, tampoco es necesario que el pago corrupto se haga de inmediato a la violación del deber institucional. Un corrupto inteligente puede retrasar el pago de lo que debe hacia el futuro con el fin de seguir manteniendo al corrupto vinculado a sus deseos. Y por eso, los plazos de carencias que se suelen establecer para garantizar que no haya conflictos de intereses
suelen no tener importancia, porque yo le puedo decir a un alto funcionario o a un alto cargo, mire usted, le voy a devolver el favor dentro de 2 años, cuando se le vence este plazo. Así es que hay medidas anticorrupción que se toman, que si las consideramos aisladamente, no cumplen demasiado bien su función. 4. La corrupción supone una deslealtad hacia la institución de la que se pertenece. Por eso en una democracia la corrupción es tan importante, porque supone una deslealtad hacia la propia democracia. Esta es la gravedad de la corrupción en la democracia. Y 5, la corrupción se suele hacer en secreto. ¿Y por qué se suele hacer en secreto? Porque supone la violación de un deber y porque es una deslealtad. Ahora, que la táctica de secreto sea eficaz es una cuestión empírica. Y quiero agregar algo más. Los actos de corrupción no tienen por qué ser delitos. Hay actos de corrupción que no son delitos. Pero en general se considera que la corrupción es inmoral. Si yo acepto que los actos de corrupción no siempre son delitos, entonces voy a comprender algunas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tengo que ascribir distintos tipos de responsabilidad a los agentes intervinientes, puedo hacer varias cosas. En primer lugar, tiene perfecto sentido formular, por ejemplo, una crítica moral o política por corrupta a una determinada forma de financiación irregular de la política, sin que su validez sea parasitario del juicio jurídico. La defensa que intentan desarrollar algunos políticos acusados de actos de corrupción, de que aún no han sido condenados por sentencia firme, pierde de ese modo, al menos en cierto contexto, gran parte de su plausibilidad. Se puede ser un corrupto sin haber cometido un delito, y habiéndolo cometido si no ha sido declarado culpable. Y acá la impunidad juega un papel muy importante. ¿Y quiénes participan en la corrupción? Yo diría en la gran corrupción participa de los acuerdos venales las empresas y las personas que poseen una posición económica privilegiada por una parte y los políticos y funcionarios de rango superior por la otra. Las empresas son las que pueden pagar y comprar y los funcionarios son los que pueden ofrecer privilegios irregulares de un modo discrecional. En algunos casos, las empresas lo hacen con el beneplácito o al menos con la indiferencia de sus respectivos gobiernos. Así que en la gran corrupción es estos los que forman parte. Y uno podría decir quiénes se benefician. Y se benefician las grandes empresas, se benefician los altos funcionarios y en el mercado internacional se benefician los países exportadores de corrupción. ¿No? Y uno pregunta, ¿esto es así? Por supuesto. Y hasta hace unos 15 años, Alemania permitía desgravar los pagos de corrupción en el extranjero como deducibles de gastos de producción. O sea que Alemania fomentaba o incentivaba la corrupción permitiendo a sus empresas exportadoras que desgravaban los pagos corruptos que hacían en el exterior. ¿Por qué? Porque a Alemania le interesaba que sus empresas comerciaran en el exterior y como comerciar en el exterior se hacía a través de pagos corruptos, entonces esos pagos corruptos eran considerados pagos de explotación. Eso es en la gran corrupción. En la pequeña corrupción, los pagos y los cobros se democratizan por calificar de alguna manera la disposición a participar de ella a un mayor número de individuos. A menudo son las personas sin grandes recursos las víctimas no culpables de las extorsiones de funcionarios inescrupulosos. Aquí el pobre siempre termina pagando y suma una injusticia más a la que ya soporta por esa situación. En otras ocasiones, el soborno de menudencia se transforma, por el contrario,
en atajos ciertamente idóneos desde el punto de vista de su eficacia para superar los problemas que aparecen en un contexto dominado por la venalidad. Y tengo muchos ejemplos de esto. Tanto en la gran corrupción como en la pequeña corrupción, más allá del oportunismo económico, político, social, se atisba un comportamiento motivado por un escaso grado de institucionalización y por un elevado desprecio hacia las normas jurídicas y morales. Y esto es alguna de las tesis centrales de Maquiavelo. Y quienes participan en esas prácticas suelen establecer redes integradoras y estables que se consolidan con el tiempo. Por estas razones, no siempre las actitudes respecto de la corrupción son de repulsa o de combate, ¿no? Que se establecen redes integradoras y estables en el tiempo, ustedes lo pueden observar con el caso Gürtel. Y si ustedes observan ahora la corrupción de menudencia, saben que quienes participan en ellas no siempre están dispuestos a combatir la corrupción. El combate contra la corrupción no siempre ha existido. Y hay mucha gente que dice incluso que nunca hay que combatir la corrupción. Sobre esto puedo volver más adelante. Como esto es así, es posible, y ahora si ustedes tienen en esto del combate contra la corrupción, las élites políticas por un lado y la población general por el otro. Y dos actitudes, combatir corrupción y no combatir corrupción, tienen 4 posibilidades lógicas. La primera posibilidad es que las élites políticas quieren combatir y la población quiere combatir. En estos casos, la corrupción los casos de corrupción suelen ser puntuales, no sistémicos y no institucionalizadas. Las medidas anticorrupción son fáciles de implementar y las élites políticas pueden conseguir la colaboración ciudadana para luchar contra la corrupción. Y si ustedes me preguntan, ¿qué países puedo mencionar? Los del norte de Europa, por ejemplo. No es que no haya corrupción, son casos aislados y tanto las élites políticas como la población en general están en contra de la corrupción o son favorables a luchar contra la corrupción. El segundo caso, las élites políticas no desean combatir la corrupción, aunque la ciudadanía manifiesta un rechazo claro hacia ella. Este segundo caso, las élites políticas dicen, sigamos corrompiendo. En este supuesto suele haber casos de gran corrupción, con fuertes implicaciones políticas y económicas. La corrupción se vuelve sistémica e institucionalizada. Aquí las élites suelen colonizar los organismos de control y juzgamiento. Utilizan un lenguaje anticorrupción puramente retórico, establecen medidas de lucha contra la corrupción meramente simbólicas y generan mecanismos para garantizar la impunidad. Argentina puede ser su ejemplo típico. Si la oposición de la población a la corrupción es firme y decidida, pueden surgir movimientos sociales anticorrupción que se vean reflejadas en las urnas o en actos de protesta callejera que intenten remozar las élites en el poder. Esta puede ser una explicación plausible, aunque por cierto parcial, de la situación en España y del movimiento articulado alrededor de Podemos. Yo creo, este caso 2, también ejemplifica a España. En el tercer supuesto, las élites gobernantes han tomado conciencia de la necesidad de luchar contra la corrupción, ya sea por convencimiento propio o por imposición de organismos internacionales, mientras que la población es adicta a la práctica corrupta. O sea que el caso 3 es distinto del caso 2, es lo opuesto. Aquí se imponen cambios institucionales urgentes, medidas represivas a corto plazo y la educación a largo plazo. La eficacia de estas medidas dependerá del diseño y de la práctica institucional. Y hay 2 modelos en este tercer caso. Yo digo, un modelo exitoso es Hong Kong, eliminó la corrupción. Un modelo no exitoso es México.
Y les voy a decir algo a los juristas. México tiene la misma legislación que Finlandia, anticorrupción. Voy a repetir por si hay sorpresa. México posee la misma legislación que Finlandia anticorrupción. México es México, Finlandia es Finlandia. O sea que acá tenemos medidas exitosas y medidas no exitosas. Y finalmente, el cuarto caso, que es el peor de los casos posibles, donde las élites políticas y la población en general tienen una opinión favorable a la corrupción y por lo tanto no ven la necesidad ni la conveniencia de su combate. Y han oído bien, las élites políticas y la población tienen opiniones favorables a la corrupción. Aquí suele haber corrupción en todos los estratos sociales y se practica tanto horizontal como verticalmente. Los actos de gran y de pequeña corrupción se prodigan en abundancia. Y es difícil que la lucha contra la corrupción, impulsada necesariamente desde fuera del país, tenga éxito. Se instaura e impera la cultura de la corrupción. Paraguay puede ser considerado como un ejemplo de esta situación. Y si uno le pregunta a los paraguayos, ¿la corrupción es un buen instrumento? El 70% de los paraguayos dice que sí. El 70%. El cuadro precedente muestra entonces que puede haber actitudes y comportamientos tanto de las élites como de la población en general dispuestos a tolerar o incluso incentivar acciones venales. Y la corrupción es un instrumento cuya eficacia depende del contexto donde tiene lugar. Habrá múltiples variables para considerar en qué contexto funciona mejor la corrupción. A esto, por razones de tiempo, no voy a prestar atención, pero uno tendría que preguntarse si hay más corrupción en México que en España y en España que en Finlandia. Y la pregunta es, ¿por qué? No voy a prestar atención a esto. Sí voy a decir, en cambio, que la corrupción política es importante porque destruye la democracia. Y a esto voy a prestar 5 minutos de atención más. ¿Y por qué la corrupción? Que recuerden, es el mecanismo técnico idóneo para alcanzar determinados objetivos. Y si uno quiere ser un buen político, decía Maquiavelo, tiene que usar medidas técnicas. Es decir, tiene que utilizar los resortes adecuados para alcanzar determinados fines. Si esto es así, entonces, ¿cuál es el problema con la corrupción en una democracia? Y yo voy a señalar algunos problemitas. 1. La corrupción socava la regla de la mayoría que es propia de la democracia. En efecto, la democracia es un sistema político que distribuye igualitariamente la posibilidad que tienen los individuos de influenciar en el proceso de toma de decisiones bajo la regla una persona, un voto. Y yo dije que la democracia cuenta las cabezas en vez de cortarlas. ¿Y cómo cuenta las cabezas la democracia? Una persona, un voto. Así que yo y Juan Ramón de Páramo tenemos la misma posibilidad de influenciar la toma de decisión política, porque la cabeza de Juan Ramón de Páramo vale lo mismo que mi cabeza. Esto, con la corrupción, deja de ser importante. ¿Por qué? Porque ahora las decisiones políticas se toman de acuerdo a quien paga y no contando las cabezas. Y esto es antidemocrático. 2. ¿Cómo afecta también la corrupción a la democracia? La democracia se ve debilitada porque como los actos políticos se toman en secreto debido al pago corrupto, entonces queda afectado el principio de publicidad. ¿Y el principio de publicidad qué es? Que las decisiones políticas pueden tener la posibilidad de ser discutidas en público. Pero si yo asigno decisiones políticas en secreto, entonces destruyo el principio de publicidad. 3. La financiación ilegal de la política, a través de los partidos, también hace que la participación en democracia sea puramente formal.
Y esto se pone de manifiesto con especial énfasis en la financiación, como decía, ilegal de la política, que suelen crear organizaciones dentro y fuera del partido para recaudar fondos destinados a las campañas políticas y que tiene al menos dos efectos laterales negativos añadidos. Primero, genera toda suerte de personajes necesarios para que desarrollen esa actividad. Es necesario intermediarios, conseguidores, comisionistas, recaudadores, fiduciarios, etcétera, que con el tiempo se transforman en auténticos profesionales de este tipo de intermediación. Y yo diría, Bárcenas, en España, es el ejemplo más claro. Esto provoca que estos nuevos profesionales de la política asuman como un interés propio el incremento de la actividad corrupta para aumentar sus beneficios al margen de las necesidades reales de la financiación de los partidos. Y en segundo lugar, a través de tales prácticas determinan qué facción del partido recibirá mayor financiación y qué tipo de políticas se deberían hacer para contentar a los diversos donantes irregulares. Esto nada tiene que ver con la participación política dentro y fuera de los partidos y con las prácticas democráticas que deben reinar dentro y fuera de los mismos. 4. La democracia se enfrenta a través de la financiación irregular de la política y a los actos de corrupción a ello asociado a un serio problema. Los partidos políticos se han hecho vulnerables, dadas sus necesidades financieras, a los ofrecimientos de soporte económico de los narcotraficantes y de las diversas organizaciones mafiosas. En Colombia esto es un hecho contrastado. Y ustedes dirían, bueno, siempre el ejemplo de Colombia. Pero ¿y quién financió al Partido Conservador Británico? La mafia de Hong Kong. Y ustedes dirán, la mafia de Hong Kong. ¿Y quién financió al alcalde de Lloret de Mar en la provincia de Barcelona? La mafia rusa. Ustedes dirían, ya estamos con los catalanes. Voy a terminar mi recorrido geográfico por el planeta. Pero si no ponemos coto, como el dinero de la corrupción no tiene color, entonces el narcotráfico, las mafias, van a financiar generosamente a los partidos, y eso en la Argentina también es claro, a cambio de prebendas. Solamente les quiero decir una cosa. ¿Qué logró a través de esto Pablo Escobar? Construir la prisión en la cual iba a ser condenado para después fugarse cuando quiso. No es solo Colombia. No es solo Colombia. 5. Esto supone que la corrupción desplaza su punto de apoyo basado en la participación ciudadana sobre la base de la igualdad hacia quienes tienen la capacidad y la voluntad de influir en el proceso político a través de las donaciones económicas. Y en ese sentido, si permitimos esto, hacemos que haya un proceso de refeudalización de la política, en donde los ciudadanos ya no van a valer por uno, sino que quien paga va a valer más que todos. Y yo creo que esto destruye la democracia. Y algo más para los jóvenes, que es lo que más me interesa. La corrupción supone una inmoralidad y supone que va a haber agentes que van a acumular bienes. Estos bienes luego pasan a generaciones futuras. Así que hay una traslación de la riqueza de los corruptos actuales a las generaciones futuras. Y los hijos en las generaciones futuras van a tener una posición prevalente en el mercado respecto de los no corruptos. Así que hasta esto es una medida técnica. Y esto ocurre tan es así que en Paraguay se ha creado lo que se ha llamado la burguesía fraudulenta, que me parece un texto enorme. La burguesía fraudulenta. Cuando esto se consolida,
entonces tenemos ya no solo la injusticia padecida en esta generación, sino también en la generación del mañana. Como ustedes saben, los hijos de los piratas de ayer son los nobles de hoy. Y muchos de los banqueros de hoy hicieron el dinero con el extraperlo en el franquismo. Así que hay que tener cuidado cuando uno es joven, porque luego va a tener que competir con otros jóvenes que han recibido el dinero de esta burguesía fraudulenta. Y quiero ya ir terminando. La corrupción no es el mecanismo, no es solo o no es el único mecanismo exitoso, aunque inmoral, que sirve, aparte de la clase política, para alcanzar los fines que se proponen. Y es usual que prodiguen otro tipo de prácticas, todas ellas atentatorias hacia las más elementales normas jurídicas y morales. Solo para mencionar alguna de ellas, se suele utilizar a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacer seguimientos ilegales de adversarios políticos de dentro y de fuera del propio partido. Se suelen realizar escuchas telefónicas ilícitas con el fin de obtener información relevante. Se suele amenazar a contrarios o a correligionarios con desencadenar un escándalo basado en cuestiones íntimas. Se suele pagar a periodistas afines o a sueldo para que propaguen informaciones verdaderas y falsas sobre adversarios políticos con el fin de desprestigiarlos y obligarlos a utilizar una estrategia defensiva que los inhabilite para otros menesteres. Si alguien quiere encontrar ejemplos, busque por la Comunidad de Madrid y sus alrededores, que lo encontrará sobradamente. En todos estos casos y en muchos otros que pudieran pensarse, se puede advertir que los políticos involucrados utilizan mecanismos idóneos, repito, reglas técnicas, mecanismos idóneos, para sacar provecho de un modo ilícito o inmoral. Con la corrupción, las amenazas, el chantaje o la propaganda de noticias falsas, se asegura el éxito político perseguido, creyendo que la política nada tiene que ver con la ética. Y esto es las peores tesis de Maquiavelo. Política y ética están reñidos. Es más, muchos políticos asumen su propia inmoralidad pensando en Maquiavelo y sosteniendo que ser inmoral no produce ningún costo político. Ningún costo político. Y si alguien me dice, ponga nombre y apellido a esto. Como yo ya soy viejo, yo digo los nombres, porque me parece que los nombres hay que decirlo. Un caso reciente en España es el de Martínez Pujalte. ¿Quién es Martínez Pujalte? Diputado y figura prominente del Partido Popular. Diputado no solo de esta legislación, sino de muchas anteriores. El Parlamento le autoriza tener un despacho de abogado abierto. Y entonces uno tiene que preguntarse si esto es una buena autorización. Despacho abierto, que ahora cerrado después del escándalo. Y recibía un sueldo de 5.000 euros mensuales, según él, para tomar un café con un empresario que contrataba con el Estado. 5.000 euros para tomar un café con un empresario que contrataba con el Estado. Cuando yo sea viejito, quiero tener un trabajo como ese. Una vez que saltó el escándalo, ¿qué dijo Martínez Pujalte? Yo no he hecho nada ilegal, aunque he hecho algo éticamente inaceptable. Palabras textuales. Y yo digo, ¿qué quiere decir en buen romance éticamente inaceptable? Quiere decir simplemente inmoral. ¿Y por qué se autocalifica por inmoral? Porque creo que piensa que no tiene ningún coste político. Seguramente Martínez Pujalte no había leído
a Erasmo de Rotterdam. ¿Y qué decía Erasmo de Rotterdam? Y cito: el vulgo nada imita más que aquello que el príncipe hace. Estos son, por supuesto, un lenguaje antiguo. El vulgo, ¿qué imita? Lo que el príncipe hace. A la emulación del príncipe, del gobernante, todo el mundo se siente estimulado. El príncipe debe cuidarse de no ser malo para, con su ejemplo, no volver malos a muchos. Creo que este señor, Martínez Pujalte, nunca leyó a Erasmo de Rotterdam, y si lo leyó, nunca lo entendió. No es deseable ni razonable pensar en el ejercicio de la política sin sustento ético alguno. La democracia desfallece y se destruye la vida pública digna de ser vivida. Y la corrupción es un buen ejemplo de que una vida con corrupción no es digna de ser vivida. Muchas gracias.